Fijaos, desde el principio Dios dejó claro su mensaje. Dios prometió desde el principio a Abraham, más concretamente, en Génesis capítulo 12, versículo 2, lo siguiente. Desde el principio, el Señor dijo: Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y atentos, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No unas, sino todas las familias de la tierra. Este fue el mensaje de Dios al principio. Después, mucho tiempo después, llegó Dios encarnado, Dios hombre, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesucristo? Mateo capítulo 28, versículo 18, nos dice así: acercándose Jesús, esto es después de haber muerto y resucitado, les habló a sus discípulos diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, no de una, no de dos, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y antes de ascender a los cielos, después de decir estas palabras, y antes de ascender a los cielos, Jesucristo se lo volvió a recordar a sus discípulos, pero esta vez de una forma mucho más clara. Se lo volvió a recordar esta vez de una forma mucho más palpable y entendible. Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo le dice a sus discípulos: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos no solo en Jerusalén, sino en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, esta era la visión de Jesucristo sobre el reino de Dios. Iba a ser un gran reino, el más grande. Importante. Posteriormente, los propios apóstoles adoptaron esta visión, adquirieron esta visión, la hicieron suya. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos, casi al final de la carta a los romanos, en el capítulo 15, lo siguiente. Dice Pablo en Romanos 15, 18, no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera, atentos, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Hermanos, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico es una cobertura misionera masiva. Lo que Pablo está diciendo es que he predicado el Evangelio de Jesucristo de este a oeste, en todo el territorio. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, ¿dónde prediqué? A aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que no han oído entenderán. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Pero ahora, no quedando más, atentos, esto es impresionante, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, lo voy a leer otra vez, cuando vaya a España, iré a vosotros. España era muy lejos. Porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Hermanos, lo que Pablo está explicando aquí al final de la carta a los romanos es la actividad misionera. Es cómo iba funcionando las misiones. El apóstol adquirió la misma visión de Jesucristo. Exactamente la misma visión que tenía Jesucristo acerca del reino de Dios. ¿Cuál? Llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Extender el Evangelio hasta el último rincón de este planeta.
hacerlo más grande, mucho más grande que el Imperio Romano. Pablo estaba convencido que así iba a ser porque el Señor al principio se lo confirmó a Abraham, Jesucristo lo afirmó, que todas las naciones iban a oír el Evangelio y eso fue lo que Pablo vio con sus propios ojos. De hecho, la propia caída del Imperio Romano, un imperio poderosísimo, la propia destrucción del Imperio Romano tuvo este ingrediente. Tuvo que ver con la llegada del imperio, del reino de Dios. Hermanos, Roma pasó en solo 300 años de perseguidor del cristianismo a ser conquistado completamente por el cristianismo. Conquistado. Pero hay algo interesante que se nos escapa. En honor a la verdad, hay que decir, pues así lo dice la historia, que antes de Roma, un país entero, una nación entera, un reino entero fue conquistado. Antes de Roma ocurrió lo mismo con Armenia. Sí, antes que cayese el Imperio Romano, Armenia fue el primer país en el mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial. En el año 301 después de Cristo. Impresionante. Armenia fue el primer país en todo el mundo en decir nosotros somos cristianos en cuestión de 300 años. Y después de ellos, de Armenia, de Roma, llegaron los vikingos. Todos vemos a los vikingos como brutos. Ellos conocieron al Señor Jesucristo, así como hacían campañas para conquistar, iban conociendo el Evangelio y convirtiéndose. Llegaron los vikingos, los irlandeses, los españoles, los ingleses y así hasta el último rincón de la tierra. Dios ya lo había dicho. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Pues bien, hermanos, todo esto que estamos hablando ahora lo anticipa Jesús en el texto que tenemos por delante. Todo esto de lo que acabo de hablar lo dice Jesús en Marcos capítulo 4, del versículo 21 hasta el final. Leedlo conmigo y os daréis cuenta. Marcos 4, 21. Dice el versículo 21, y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar y pidamos que el Señor nos ayude a entender y a disfrutar, gozarnos de su verdad, de su poder y de cómo Él ha alcanzado a las naciones, a todos los que estamos aquí y a muchos más. Padre, queremos darte las gracias, porque tu gracia y tu bondad nos han alcanzado. Señor, tú has cumplido tu palabra y eres fiel. Tú dijiste que todas las naciones íbamos a oír y aquí estamos. Una representación grande de muchas naciones, testificando que así ha sido, dando testimonio de que tu mensaje, tu reino ha llegado hasta nosotros. A ti la gloria, a ti el honor por toda la obra que tú has hecho. Te bendecimos, te alabamos, Señor, por todas las familias aquí representadas, aquellas que llevan desde el principio con nosotros y aquellas que han entrado hoy por primera vez en este lugar. Y te pido que a todos nosotros, veteranos y noveles, tú nos hables por tu palabra en esta mañana. Señor, ten compasión, misericordia. Habla nuestra mente, transfórmala, que podamos entender sin ningún tipo de distracción lo que tú tienes para nosotros. Confiamos en ti, Señor. Nos sometemos a tu palabra y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, permitidme que antes de que empecemos a meternos de lleno en el texto, hoy haga una pequeña aclaración acerca de la estructura de este capítulo 4, por si alguno está como perdido al empezar a leer en el versículo 21. Fijaos, hermanos, el orden cronológico de los acontecimientos no es el que marcan los versículos de este capítulo 4. Las cosas no sucedieron como aparece desde el 1 al 41. Hay ahí un cruce de historias que quiero explicaros. Fijaos, nos decía el versículo 1 que Jesús se subió a una barca para enseñar en parábolas. Se puso en la barca y desde la barca enseñaba a la multitud. ¿Y qué le enseñó? Parábolas. Todas las parábolas que enseñó Jesús en ese instante sentado en la barca están recogidas desde el versículo 1 al versículo 9 y, aquí viene el cambio, desde el versículo 21 al versículo 32.
O sea que desde el 1 al 9 y del 21 al 32, todo es un mismo momento. Luego de decir todas esas parábolas que vamos a leer ahora, Jesús aclara una de ellas, aclara la de la semilla y la de los terrenos, aclara estas parábolas y explica el porqué de las parábolas a sus discípulos en un momento aparte, lo que vimos en el versículo 10 al versículo 20. Si os acordáis, fijaos cómo empieza el versículo 10. Cuando se quedó solo, esto nos indica que ya no estaba en la barca, ni tampoco estaba delante de la multitud, estaba solo con sus seguidores. Por lo tanto, esto tuvo que ser en otro momento. El orden va 1 al 9, 21 al 32 y luego 10 al 20 para finalmente terminar el capítulo, Jesús yéndose con sus discípulos al otro lado del río, al otro lado del mar, del lago, podríamos decir, usando la misma barca, que son los versículos del 35 al 41. Ese es el orden de los acontecimientos. Primero las parábolas sentado en la barca, luego la explicación de una de ellas y el porqué en un apartado para sus discípulos y luego finalmente la decisión de salir con la barca al otro lado del mar para poder descansar. Por eso dice el versículo 21, y les decía. ¿No os parece extraño que después de explicar esto dijese, y les decía? Esto apunta claramente a que aún estaba en la barca, aún estaba enseñando parábolas, aún estaba delante de la multitud y esta es la continuación desde el versículo 9. Todas las parábolas que vemos en este capítulo 4, absolutamente todas nos muestran una enseñanza y esa es la pregunta clave de nuestro estudio de hoy. ¿Cómo crece el reino de Dios? ¿Cómo avanza el reino de Dios? De hecho, todas las parábolas van acerca del reino de Dios. Jesús dice en estos primeros versículos que acabamos de leer que el reino de Dios crece de esta forma. Porque el ahora secreto, dice Jesús, el ahora enigma explicado en parábolas será revelado con claridad en el futuro. Así es como crece el reino de Dios. Lo que ahora se dice por parábolas, en el futuro se va a decir clarísimamente y el reino de Dios va a explotar, va a crecer. Fijaos, la palabra trae en el versículo 21, viene del original, del texto original griego, es la palabra ersomai. Esa palabra siempre habla de una persona. Va conectada a una persona, nunca a un objeto, nunca a una cosa. Por lo tanto, el texto más bien viene a decirnos, ¿acaso viene, esa es la palabra trae, acaso viene una lámpara? Jesús está haciéndose referencia a sí mismo. Él está hablando de él mismo. Él es esa lámpara. Él dice, ¿acaso viene una lámpara? Jesús está diciendo, yo y mi mensaje no hemos venido para permanecer como un enigma para siempre. Yo no he venido para estar oculto. Yo no he venido para que me coloquéis debajo de una mesa. Mi mensaje no ha venido para que se esconda detrás de algún acertijo. No, sino para publicarse a todo el mundo. Fijaos, con un doble ¿para qué? En el versículo 22, Jesús afirma el propósito divino. Su venida tuvo un para qué. Un para qué. Jesús y el reino no vinieron para ser escondidos. Jesús y el reino no vinieron para que nos lo guardemos en nuestros edificios, nuestros locales, en nuestro templo y ahí no lo vea nadie. No. En ese momento, es cierto, el mensaje de ser salvos a través de la fe en Él, de que el reino haya llegado de manera humilde en Jesucristo, tenía que ser explicado por parábolas. En ese momento sí tenía que ser explicado por parábolas, porque si no, los acontecimientos se precipitarían. Jesús podía ser acusado de blasfemia si explicaba que Él era la salvación, que Él era el Salvador, podía morir apedreado. Sin embargo, Jesús dice, aunque ahora se esté explicando en parábolas, el mensaje se revelará completamente después de mi muerte y de mi resurrección. O sea, no tardaría en ser gritado a los cuatro vientos. No tardaría en ser proclamado. Solo un poco más tarde la luz se iba a ver con total claridad. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. De hecho, él mismo lo afirmará más adelante, Marcos capítulo 9, versículo 9. Lo va a dejar clarísimo Jesús en Marcos 9:9. Dice, cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó a sus discípulos que no contaran a nadie lo que habían visto
hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. La idea es que el mensaje que ahora iba oculto ahí en las parábolas fuese después de su resurrección proclamado a los cuatro vientos. Pero ahora, dice Jesús, ahora, versículo 23, había que oír bien. En ese entonces había que prestar atención. En ese entonces era importantísimo atender, desear saber, desear conocer. Y eso es lo que habla en los siguientes versículos. Versículo 24. También les decía, cuidaos de lo que oís. Con la medida con la que midáis, se os medirá. Y aún más se os dará. Porque al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Este juego de palabras es difícil de entender. Las personas nos bloqueamos un poco. ¿Qué estás diciendo? No lo entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Fijaos, hermanos, Jesús está diciendo que llegará un momento donde la luz brillará y todo será claro. Llegará un momento después de que Él haya resucitado donde el mensaje que trae será explicado y entendido como lo hemos entendido muchos de nosotros. Pero ahora que el mensaje viene en parábolas, ahora que Jesús estaba hablando por medio de parábolas, lo mejor que podía hacer la audiencia es intentar entenderlas bien. Y para intentar entenderlas bien había que oír bien. Por eso dice el versículo 24, cuidaos de lo que oís. Jesús está diciendo, aseguraos que entendéis bien. O sea, tomaos estas parábolas en serio, pues ellas traen vida. Si le prestáis atención, si las oís bien, si queréis saber más, ellas os van a transmitir un mensaje de vida. Y concluye diciendo que el que quiera oír, oirá más. El que desee oír, oirá más. El que quiera poner el reino de Dios lo primero, el mensaje del Evangelio lo primero en su vida, más va a recibir, más va a entender, más va a tener. Cada vez que los fariseos lamentablemente rechazaban a Jesús, cada vez que los fariseos lamentablemente se negaban a su mensaje, se hacían menos. Menos capaces de entender, menos capaces de recibir, menos capaces de ver, menos espiritualmente. Lo poco que tenían, si tenían algo, pero lo poco que tenían se hacía cada vez menos. Y es que, hermanos, el que crea que no necesita el mensaje de Jesucristo, el que crea que no sirve para nada esto de escuchar lo que la Biblia dice, el que crea que no es bueno, que no es verdad, que es arcaico, lo que crea tener, el poco de fe que crea tener, poco a poco se va a ir haciendo más pequeño. No es que se va a mantener, es que se va a ir haciendo menos, más pequeño. O sea, lo que crea tener se hará menor cada vez que lo rechace. Como dice el nuevo comentario americano, los que no tienen interés en las parábolas y en el reino del que enseña, pronto se darán cuenta que están más lejos de él que antes de haberlo escuchado. Cuanto más lo rechacen, peor será, más lejos se irán colocando. Decir hoy no a Jesucristo, rechazar hoy el mensaje del Evangelio te pone en una situación más complicada mañana, más difícil mañana. Por lo tanto, la gran pregunta de nuestro estudio, ¿cómo crece el reino de Dios? Jesús está diciendo que el reino crece dándolo a conocer y recibiéndolo con agrado. Así crece el reino de Dios, dándolo a conocer, explicándolo y recibiéndolo con agrado. Esto es tratándolo con respeto, queriendo entenderlo, desear entenderlo. Porque como dice correctísimamente el comentarista Franz, lo importante no es solo oír, sino la manera en que se oye. Eso es lo importante. Lo importante no es escuchar, lo importante es cómo se escucha. Hermanos, si os dais cuenta, las parábolas que está contando Jesús eran las mismas para todos. La audiencia estaba escuchando la misma enseñanza. Todos estaban oyendo exactamente lo mismo. Lo que cambia es la respuesta. El mensaje es igual. Lo que cambia es la respuesta al mensaje. El que quiso, recibió. El que no quiso, se endureció. Esta mañana estamos todos aquí escuchando el mismo mensaje. No hay dos personas o tres predicando tres mensajes diferentes.
Es el Señor hablándonos a través de su palabra a todos nosotros. Por lo tanto, la palabra del Señor es la misma para todos nosotros. Pero no todos aquí, en este mismo instante, la estamos escuchando igual. No todos aquí estamos escuchando el mensaje de la misma forma. Algunos aquí la están escuchando con deseo y otros no le están prestando mucha atención. Pero eso no tiene nada que ver con el mensaje. El mensaje es el mismo. La respuesta es lo que cambia. Por eso el beneficio que obtengas de la palabra de Dios dependerá del empeño que pongas en querer oír la palabra de Dios. Es clave, es fundamental que tus oídos se abran. Aunque tú ahora no creas, si tú no crees, abre tu oído y por lo menos intenta entenderlo. Si tú pones ese empeño, yo te aseguro que la palabra del Señor va a ser clara y la vas a entender y ya podrá tomar una decisión. Dice el versículo 26 que decía otra parábola. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Qué interesante es esta parábola, hermanos. Aquí Jesús por primera vez conecta al reino de Dios con las parábolas. Es la primera vez que se menciona el reino de Dios en las parábolas. Y es que todas las parábolas, como ya he dicho, vienen a explicar el reino de Dios. Por lo tanto, os quito un peso de vuestros hombros. No intentemos buscar en las parábolas siempre quién es quién en las parábolas. ¿Quién es este terreno? ¿Quién es otro terreno? ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es la semilla? No intentemos en las parábolas siempre buscar eso lo primero. Es interesante, es bueno, pero eso no debería ser nuestra meta principal. ¿Por qué, hermanos? Porque las parábolas lo que están explicando es la dinámica del reino de Dios. ¿Cómo funciona el reino de Dios? ¿Cómo avanza? ¿Cómo crece? ¿Cómo llega? Eso es lo que están explicando las parábolas. Aquí más concretamente y de manera muy clara dice que el reino nace, ha llegado, avanza, da fruto, alcanza personas y, qué curioso, no lo vemos. Nuestros ojos no lo pueden percibir, no pueden entender todo lo que está ocurriendo. No sabemos cómo pasa, pero dice que pasa. No sabemos cómo actúa, cómo funciona internamente. No lo podemos ver con nuestros ojos, pero ocurre. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Que es una obra sobrenatural de Dios a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo crece el reino de Dios? Tira la toalla. Porque el reino de Dios crece a través del poder de Dios, a través de la palabra de Dios. Nosotros, como dice el texto, solo podemos echar la semilla. Nosotros solo podemos compartir la palabra. Nosotros solo podemos compartir nuestro testimonio. Podemos compartir lo que dice la Biblia. Y luego, lo que ocurre es un misterio. Lo que ocurre solo Dios lo sabe. Donde brote, solo Dios puede hacer que brote. Donde llegue, solo Dios puede hacer que llegue. De hecho, fijaos qué interesante. Versículo 28. Esa frase por sí misma es una sola palabra en el texto original. ¿Sabéis cuál? Automate. De lo cual nosotros sacamos automáticamente. Mis queridos hermanos, si Dios está al control del crecimiento de su reino, como está diciendo Jesús, entonces nuestra seguridad debe ser total. Entonces el crecimiento será automático. Va a llegar sí o sí. Tenemos que descansar en esa realidad. Si el crecimiento lo pone Dios, tranquilos, el Señor va a hacer su obra. ¿Qué dice el capítulo 2 de Hechos? Al final, en el versículo 47, que Él añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. Esa es una obra del Señor. Por lo tanto, nadie la va a frenar. Nadie la va a parar. Por mucho que se empeñe, nadie va a frenar la obra de Dios en el mundo. Nadie va a frenar que un papel llegue a un buzón, una persona lo abra, venga a la iglesia y con ella toda su familia. Eso no lo va a frenar nadie.
Nadie va a frenar que uno esté conduciendo por ahí y diga, esto no es una pizzería, pero voy a entrar. Y se quede aquí ya. Eso es del Señor. Nadie va a frenar que su palabra se predique, las personas la reciban, crean, se conviertan y sigan adelante. No va a frenarlo nadie. Si eres de Cristo, si has sido elegido por Dios, el Señor te va a salvar. Resístete todo lo que quieras. Al final caerás. Porque esta es una obra de Dios y nada la va a frenar. Dice el versículo 30 que también le decía otra parábola. De hecho dice, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola la describiremos? Es como un grano de mostaza. Para mí esta es una descripción perfecta. El cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. ¿Cómo crece el reino de Dios, hermanos? Esperando grandes cosas en Dios. Así crece el reino de Dios, confiando que Dios va a hacer grandes cosas. El gran misionero a la India, Guillermo Carey, dijo una frase emblemática que ha corrido como la pólvora en el mundo cristiano. Guillermo Carey dijo, espera grandes cosas de Dios e intenta hacer grandes cosas por Dios. Y esa es una realidad. Quien confía en que Dios va a hacer grandes cosas, podrá hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Fijaos, el texto dice la semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza, aunque sea minúscula, su planta, la planta de mostaza, puede crecer hasta unos 3 o 4 metros de altura. Fijaos qué interesante, de una semilla tan pequeña puede haber una planta enorme, grandísima. La diferencia entre la diminuta semilla y la enorme planta es una ilustración perfecta de la diferencia que hay entre cómo comenzó y cómo terminará el reino de Dios. Perfecta. ¿Por qué? Porque aquí, cuando Jesús está hablando, no lo parecía. Nadie lo veía. Nadie se lo imaginaba. Entonces, el reino de Dios era pequeño como un grano de mostaza. Un nazareno, esto es, uno de Nazaret de Galilea, refiriéndome a Jesús, junto a unos cuantos galileos pescadores y varios desechos de la sociedad judía, ¿iban a transformar el mundo entero? ¿Quién se lo imaginaba? ¿Quién pensaba que eso iba a ser así? Si hasta uno de ellos, Natanael, lo dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Cómo va a ser que el Mesías venga de Nazaret? ¡Qué tontería! ¿Quién imaginaba en ese entonces que lo que comenzó Jesús en Galilea demostraría un día, por el poder de Dios, su importancia colosal, su tremendo impacto? ¿Quién lo iba a pensar? Hermanos, esta parábola de la semilla de mostaza habla de que el reino de Dios, este bienestar que ha llegado a la tierra en Jesucristo, a través de Jesucristo, empezará pequeño, pero será grande, enorme, impresionante. De hecho, Jesús de alguna forma está reflexionando en Daniel capítulo 4. En Daniel capítulo 4 vemos que el rey Nabucodonosor, por fin lo puedo decir del tirón, Nabucodonosor tuvo un sueño, uno más. Nabucodonosor sueña con un árbol, tiene un sueño, un árbol, ve un árbol muy grande, enorme, y pregunta a sus intérpretes, hoy, ¿qué significa esto? Ninguno pudo darle la interpretación. Entonces, como siempre, Nabucodonosor acude a Daniel y dice, que vuelva Daniel. Daniel, ¿qué es esto? Y Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor correctamente. Le dice a Nabucodonosor que ese árbol grande que ha visto es el reino de Babilonia que ha crecido a través de la dirección de Nabucodonosor. Ese reino que empezó con Nabucodonosor pequeño ahora es un reino enorme que está dominando toda la tierra. Pues bien, Jesús ahora usa esa misma imagen para hablar a sus oyentes de un reino mayor, de un reino más grande. ¿Por qué es más grande? Porque si os acordáis, Daniel le dice a Nabucodonosor en el capítulo 4, sí, ha crecido mucho, pero lo van a cortar. Interesante.
Daniel capítulo 4 es una narración del propio Nabucodonosor, un testimonio personal. Él habla de lo que le dijo Daniel, que el reino sería cortado, y eso es, ¿alguien sabe dónde está hoy el reino de Babilonia? No, fue cortado. Pero Jesús está usando esa imagen para hablar de un reino mayor, un reino que jamás se extinguirá, un reino que jamás será cortado, que jamás será destruido. Jesús sabía, hermanos, cuando contaba esta parábola, Jesús sabía que el reino no iba a ser solo para judíos o para romanos. Jesús sabía que el reino iba a ser para todas las naciones, que esa bendición iba a llegar a todas las naciones. Jesús quiere transmitir que lo que ha empezado es imparable, que lo que Él ha traído nadie lo va a frenar, que es imparable, que nadie lo va a detener. Él quiere que los discípulos piensen a lo grande, que piensen y se animen, porque el reino de Dios que ha llegado nadie lo va a detener. Él quiere transmitir esperanza y decirle a sus discípulos que el reino de Dios llenará toda la tierra en todas las épocas. Fijaos, ya en el siglo I, poco tiempo después de morir, resucitar y ascender a los cielos el Señor Jesucristo, ya en el siglo I, el apóstol Pablo dice que el evangelio había llenado toda Asia. En el siglo I. Y después todo lo que hemos dicho, Armenia, Roma, los vikingos, los ingleses, los españoles, todas las épocas, todos los pueblos han conocido el mensaje del evangelio. De hecho, hoy, atento a esto, hoy cada ciudad de este mundo tiene al menos una iglesia cristiana en ella. Y tú dices, uy, un poco exagerado. No, mira a tu alrededor. A todas vuestras naciones de origen ha llegado el evangelio de Jesucristo. Ese reino se ha extendido y se sigue extendiendo y no lo va a frenar nadie. Por mucho que hoy algunos estén preocupados por la creciente ola de los jóvenes cristianos, que no se preocupe. Esta ola no ahoga a nadie. Es una buena ola que trae beneficio, que trae bienestar y que nada ni nadie la va a frenar. ¿Quién nos iba a decir a mi esposa y a mí un 17 de febrero de 2008 que hoy estaríamos aquí? Cuando ese día a nuestra iglesia no vino nadie. Éramos mi mujer y yo. Y nos decíamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Se convirtió, mucho cuidado. Doblamos la membresía el primer domingo. Eso es para la gloria de Dios. ¿Quién nos lo iba a decir, hermanos? Esto es la mano del Señor. La obra de Dios imparable, imparable. Yo creo que si tuviéramos más espacio, a lo mejor venía más gente. Eso no lo digo yo, eso me lo decís todos los domingos a mí cada vez que salgo por la puerta. Pero hermanos, confiemos porque esto es una obra solo del Señor. Dice el versículo 33, este es el culmen, que con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según, atentos, según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo lo que necesitaban conocer. A quien quería se lo explicaba en privado a sus propios discípulos. ¿Cómo crece el reino de Dios, hermanos? Pues aquí Jesús añade un aspecto muy interesante. El reino de Dios crece comunicando la verdad, aunque sea por medio de parábolas, para que llegue incluso a aquellos que se oponen al evangelio. Hoy día las parábolas no tienen el propósito que tuvieron en este entonces. Jesús también usó las parábolas para lanzar un juicio sobre su pueblo rebelde. Hoy las parábolas se siguen usando. Y se siguen usando en pueblos, en países donde se resisten mucho al evangelio, especialmente en países musulmanes. Se les explica el evangelio por parábolas, para que esa resistencia pueda vencerse y entonces el evangelio pueda ser presentado de mejor forma. Eso está diciendo Jesús. Eso dice aquí el Señor, que incluso por parábolas las personas escucharán, tendrán curiosidad y podrá romperse esa barrera. Por lo tanto, este es un cierre perfecto a esta serie de parábolas que hemos visto desde el versículo 1 al versículo 9, desde el versículo 21 al 32. Y una vez más, enfatiza Marcos que los que quieran saber serán enseñados. Los que quieran saber van a saber más. Estos iban a enseñar, iban a recibir más porque no querían matar a Jesús. Querían oír de Jesús. Habían entendido que Él tiene palabras de vida eterna.
Y finalmente, para certificar que todas sus parábolas hablaban de la verdad, que todas sus parábolas hablaban del reino de Dios poderoso que había venido a la tierra, que ha traído una bendición tremenda a los seres humanos, este mensaje que ha transformado nuestras vidas. Para hablar de todo eso, Jesús va a manifestar visiblemente su tremendo poder. Ahora, no solamente iban a oír quién era Él, sino que iban a ver con claridad quién es Él. Versículo 35 dice, ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Hermanos, esta parábola es el sello, la guinda a todas las parábolas. ¿Cómo crece el reino de Dios? Reconociendo quién es Jesucristo en verdad. Así crece el reino de Dios, reconociendo quién es Jesús. Reconociendo que Jesús es Dios encarnado. Reconociendo que Él es nuestro Salvador. Así crece el reino de Dios. Dice el versículo 35 que ese día, el mismo día que empezó en el versículo 1, sentándose en una barca y enseñando, Jesús dejó a la multitud, la despidió y se fue en la misma barca en la que estaba al otro lado del lago para poder descansar. Dice interesantemente el versículo 36 que otras barcas le siguieron. Esto es muy interesante. No solo fue la barca de los discípulos, sino que otras barcas le siguieron. ¿Quiénes son estos? Los que habían oído las parábolas y quisieron saber más. Estas barcas se juntaron para ver si algo más ocurría. A ver si dormido también podemos contemplar algo. Hasta durmiendo tiene que ser bueno. Estas barcas van deseando conocer. Este es el remanente que quiere oír, que quiere saber más. Y los lados de las barcas en ese tiempo, los laterales eran bajos. Bajos para poder tirar de las redes y poder meter más fácilmente los peces dentro de la barca. Pero claro está, como dice el versículo 37, si las olas golpeaban a la barca y los lados eran bajos, lo normal es que se anegasen con mayor facilidad. Pues bien, todo este lenguaje tan dramático, toda esta tensión que nos narra perfectamente Marcos de esta historia de que estaban a punto de perder la vida, nos recuerda a la historia de Jonás. Jonás está aquí en el ambiente, porque Jonás, cuando decide huir de lo que el Señor le pidió, cuando le dice al Señor, no voy a obedecer, sino que me voy a ir a todo lo contrario que tú me has pedido, dice Jonás capítulo 1, versículo 4, que el Señor entonces desató sobre el mar un fuerte viento, sobre el barco donde viajaba Jonás. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Esta es la misma idea, esta es la misma tensión. Y que Jesús, como dice el texto, durmiera en medio de ese lío, sugiere una confianza tremenda en Dios. Jesús estaba confiado en Dios. Curiosamente, Jonás también estaba dormido. Pero Jonás no estaba dormido porque confiase que el Señor le iba a ayudar. Jonás estaba dormido porque le daba igual su vida. Hay una pequeña diferencia. Jesús aquí está totalmente confiado en el cuidado de Dios. Como dicen los salmos. Salmo capítulo 3, versículo 5. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. O como dice ese salmo tan bonito que habremos leído millones de veces a nuestros hijos cuando han tenido miedo durante la noche, Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. El Señor estaba seguro, tranquilo, confiado en el cuidado de Dios. Pero los discípulos no estaban tan seguros, no se sentían tan seguros. Por eso, al igual que hicieron con Jonás, despiertan a Jesús de mala manera. ¡Ey!
Por lo menos abre los ojos y ve cómo vamos a morir, ¿no? ¿No te importa esto que nos está ocurriendo? Pero aunque fueron muy brutos, eso se ve en el texto original, aunque fueron un poco brutos, ya habían estado con Jesús el tiempo suficiente como para saber que Él tenía la solución. Fueron brutos, sí, pero corrieron a Jesús porque sabían que Él podía tener una solución. Sabían ya que Jesús puede controlar lo que está fuera de control. El comentarista Frank añade algo muy interesante. Dice que Jesús reprende al viento como si se tratara de un ser animado y se dirige al lago como si fuera un espectador indisciplinado y le dice, calla. Franz viene a decir que el Señor Jesús está actuando como un profesor de escuela con un niño. ¡Shh, calla! Me refiero a los años 80. Hoy los niños no se callan. Antes el profe decía ¡shh! Y todo el mundo callaba. Franz es que es antiguo. Este comentarista es de los 80, no es de los años 2000. Pero está actuando igual Jesús, como si fuera una persona y le dice calla, enmudece y lo hace. Hermanos, si algo queda claro aquí es la superioridad de Jesús sobre Jonás. Jonás solo pudo decir tirarme al mar. Jesús pudo calmar la tormenta y las olas. Y hasta aquí, quizás alguno todavía dudaba si Jesús hacía todos sus prodigios y señales a través del poder de Satanás. ¿Acordáis? Que le dijeron, todo lo que tú haces es porque tú has sido enviado por Satanás. Quizá alguna de estas barcas todavía sospechaba, tenía alguna duda de lo que Jesús hacía con los demonios, lo hacía en el poder de Dios o en el poder de Satanás. Todavía había dudas, pero ahora ya no hay dudas. Ahora Jesús confirma que no es así, que Él no viene para hacer el mal, sino para hacer el bien. Pues tiene autoridad no solo sobre los demonios, sino sobre la naturaleza. Porque dice que hubo una gran calma, una calma mayor de lo normal. Y le pregunta a sus discípulos, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Por qué tenéis tanto miedo? Los discípulos aún no habían puesto una total confianza en Jesús. ¿Y qué les había dicho Jesús? Vamos al otro lado. Si Jesús dice vamos al otro lado, es que vamos a llegar al otro lado. Y los discípulos aún no confiaban en Él plenamente. Tenían mucho que aprender. Pero qué interesante. Estos discípulos en su mayoría eran pescadores, hombres experimentados en el mar. Habían tomado sus biberones probablemente pegados al mar. Habían vivido en el mar, habían crecido en el mar. Sabían perfectamente que lo que estaban viendo no era normal. Lo sabían. Para estos pescadores galileos experimentados, esta bonanza, esta gran calma, no se produjo por causas naturales. Ellos habían visto la dinámica y habían dicho, esto ha ocurrido porque el mar le ha obedecido a este. El mar le ha hecho caso a esta persona. Había ocurrido por autoridad y por obediencia, pues ocurrió al instante. Nunca jamás habían visto algo así en todos sus años de pesca. Ellos habían visto que el mar se calmaba, que las olas desaparecían, que el viento se iba, pero lo calculaban, como calculamos hoy nosotros. Hay poniente, 3 días de poniente. Hay levante, esto va a ser tantos días de levante. Así calculamos, así calculaban ellos. Ellos jamás habían visto que una persona le dijese a las olas, ¡shh!, y las olas parasen. Por eso dice el versículo 41, temen, porque fue sobrenatural. Estos, cuando despertaron a Jesús, quizás esperaban algunas palabras, algunos consejos de Jesús para saber cómo colocarse en el barco, a ver si Jesús añade un poco de sabiduría a nuestra situación. Jamás esperaron una actuación así. Cuando lo despertaron, no habían pensado que Jesús podía decir shh, y las olas iban a parar. Su miedo, su temor reverencial vino al darse cuenta de que lo divino se hizo presente delante de ellos. Su temor vino porque reconocieron en ese instante que la persona que tenían delante era infinitamente superior y ellos pecadores. Por eso vino su temor. Y su reacción fue la misma, curiosamente, la misma reacción que tuvieron los tripulantes del barco de Jonás cuando Jonás cayó al agua y el mar cesó. La misma. Cuando ellos vieron que Jonás cayó y la tempestad se fue, adoraron al Señor. Estos hicieron lo mismo. ¿Dónde? Hermanos, detrás de la pregunta en el versículo 41, ¿quién es este?, hay una sabida respuesta.
Esto no es una pregunta, esto es más bien una afirmación. ¿Quién es este? Ellos no están diciendo quién, están diciendo este es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús hizo lo que solo Dios puede hacer. Porque Jesús hizo delante de sus ojos algo que ellos sabían que solo le pertenece a Dios. Lo hemos leído al principio, en el Salmo 65, en el Salmo después 69 y más en el Salmo 107, versículo 23. Atentos. Estas son las obras de Dios. Los que descendieron al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Y aquí describe el salmista cómo es la tormenta. Dice que iban de arriba para abajo, subieron a los cielos, descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, como si estuvieran borrachos, así estaba el mar. Y toda su pericia desapareció. Estos expertos pescadores no sabían qué hacer. Su pericia desapareció. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, como hicieron estos: Jesús, despierta. ¿Y Él qué hizo? Los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado. Y Él los guió al puerto anhelado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la generación del pueblo y alábenle en la reunión de los ancianos. Eso es lo que ocurrió ese día en el mar. Una tormenta, clamaron al Señor y el Señor calmó la tormenta. Todo esto para culminar una gran enseñanza para nosotros, hermanos. ¿Cómo crece el reino de Dios? Por el poder de Dios a través de su palabra. Crece dándolo a conocer. Crece recibiéndolo con agrado. Crece por la fe, por la confianza, por creer que Dios hará grandes cosas. Y sobre todo, crece reconociendo quién es realmente Jesús. ¿Quién es este? La Biblia nos dice que este es Emmanuel, Dios con nosotros. El reino de Dios no crece a la fuerza, no crece violentamente, sino por aceptar las buenas nuevas del mensaje que Cristo trajo. Así crece el reino de Dios. Si tú has creído, has sido alcanzado por el reino de Dios. Y el reino de Dios se ha hecho más grande. Pero déjame terminar con esto. Los que quisieron saber más, vieron más. Las barcas que quisieron saber más, contemplaron la grandeza del Señor. Definitivamente, todos los que busquen a Dios van a hallarle. En esto el Señor, bueno, en nada, pero en esto precisamente el Señor no defrauda a nadie. Tú dices, yo soy ateo, no creo en Dios. Bueno, eso que dicen de que son ateos hay que clarificarlo un poco. Uno no decide ser ateo. Uno concluye ser ateo. Y concluye después de haber examinado todas las pruebas. Cuando uno examine todas las pruebas, luego puede concluir, ya lo he examinado todo, lo he visto todo, lo he estudiado todo, entonces concluyo que soy ateo. Pero si tú dices que eres ateo, yo te invito a que le des una oportunidad a conocer a Dios. Hay un libro muy famoso, ¿verdad? El caso de Cristo. Un hombre ateo busca y encuentra. El que busque a Dios le va a encontrar. Y cuanto más le busque, más vas a ver. Cuanto más estudies, más le vas a conocer. Como Jesús le prometió al propio Natanael. El que dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? El Señor Jesús le contesta en Juan capítulo 1, versículo 50, cosas mayores que estas verás. Si tú buscas cosas mayores que estas, vas a ver. Porque el Señor es fiel y te lo va a revelar. Si tú ya le conoces, búscale más. Y más le conocerás. Más vas a saber de Él, más vas a crecer y más gloria podrá traer tu vida a su nombre. Si tú no le conoces, yo te invito a que lo hagas. Él promete conocerte. Padre, gracias.
Muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por tu mensaje. Muchas gracias, Señor, por esta experiencia que hemos tenido muchos de nosotros. Tú te has revelado en nuestras vidas, tu reino nos ha alcanzado. Señor, y hoy conocemos más gracias a la revelación de tu palabra y a tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Pon en nosotros más deseo, más anhelo de conocerte y darte a conocer. Señor, creemos que eso es el resumen de la vida, conocerte y darte a conocer. Por eso yo te ruego, Padre, que en tu misericordia y fidelidad te reveles a cada uno de nosotros que estamos aquí. Aquellos que llevan años y aquellos que aún no te conocen. Señor, muéstrate, revélate y que podamos una vez más glorificarte al ver cómo tu reino sigue extendiéndose y llegando tu bienestar a toda persona. Haz lo posible, Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos, ten misericordia, Señor. Bendice a este pueblo del Rincón de la Victoria. Señor, aquí hay muchas almas que están preparadas para la siega. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser voceros de tu mensaje, a poder llevar estas buenas noticias. Y haz tú la obra. Nosotros no podemos hacerla, eres tú el que lo vas a hacer y por eso ayúdanos a ser conscientes, humildes, de que eres tú el que tocará esos corazones. A ti la gloria, a ti el honor. En el nombre de Jesús. Amén.